Saludos a todos y bienvenido de nuevo a esos momentos bíblicos. Hoy vamos a hablar de qué significa ser cristiano, qué significa realmente ser cristiano, nacido de nuevo. En el video anterior hemos visto que si tenemos como base sólida la palabra de Dios, que es la Biblia, en este caso, hemos dado muchas pruebas de que podemos fiarnos de ella, de que es fiable históricamente, científicamente, arqueológicamente. eh, pues entonces la Biblia establece un patrón, un plan de salvación de Dios para el ser humano. Entonces, ¿cómo uno se puede definir? ¿Por qué uno se puede llamar cristiano? Pues en primer lugar, no es porque uno siente algo o porque alguien está formando parte de un grupo de personas o porque alguien se congrega a un sitio o porque alguien forma parte de tal o tal iglesia. No es por eso. Es por el hecho de haber nacido de nuevo y de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eh, Hay que saber que eso se experimenta muy fácilmente. Es que no hace falta haber estudiado la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, no hace falta conocerla, ¿vale? Solo hay que conocer el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra en griego significa buena noticia o buena nueva. Y en este caso, Dios ha decidido, Él, porque es dueño de su creación, de que en un momento dado en la historia Él interviene y Él se hace como uno de nosotros, en la persona de Jesucristo. El relato bíblico dice que Jesús tenía dos naturalezas, que tenía su naturaleza humana, pero que también era Dios encarnado. Y eso hay muchos versos bíblicos que lo están diciendo. En este caso, si este evento es cierto, todo lo demás es cierto. Basándonos sobre ese evento que en realidad está vinculado con todo lo que la Biblia dice. Jesús mismo dice que toda la escritura habla de él. Toda la escritura, la palabra toda es toda, ¿vale? Cada palabra. ¿Por qué? En un momento dado, en el Evangelio de Juan, dice que el Verbo se hizo carne. La palabra de Dios, es decir, que Jesús es la palabra andante. Él mismo es la palabra. Entonces, esa palabra que existió desde siempre, desde la eternidad, pues se hizo como uno de nosotros. Y esa es la historia que nosotros contamos de generación en generación desde que Jesús murió y resucitó. Son casi 2000 años ahora y eso permanece. Eso ha permanecido. Por eso decir que lo que la Biblia cuenta no es cierto, pues primero hay que estudiarla, hay que darle chance, como yo le he dicho en el video anterior, pero sobre todo hay que entender que ser cristiano, ser creyente, es lo mismo que ser salvo. Es decir, que no se trata de formar parte de un grupo de personas, hay muchas sectas también, no se trata de eso. Se trata de creer la única verdad que nos da acceso a donde está Dios, que nos, que nos da nueva comunión con ese Dios que hemos perdido, esa comunión cuando Adán y Eva pecaron, ¿vale? O por orden, cuando Eva y Adán pecaron. Eh, entonces, la historia es esa, básicamente. En un mundo perfecto que Dios ha creado, en Génesis, dice que todo lo que Dios ha hecho era perfecto y vio que Dios todo lo que había hecho era bueno. Es decir, que no había la palabra mala, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que el engañador, el adversario, Satanás, el dragón, tiene muchos nombres, pero que él mismo no tiene un nombre, ¿vale? El lucero de la mañana, etcétera, pero Satanás en realidad quiere decir adversario, entonces él no tiene
un hombre, sino que es un querubín que decidió por sí mismo intentar coger el lugar de Dios y en este caso tentó a los dos seres humanos que Dios había creado. ¿A quién tentó primero? Al más débil, a Eva. ¿Vale? Entonces engañó a Eva, Eva se dejó engañar y evidentemente Adán no pudo hacer otra cosa que también comer del fruto que Dios había prohibido de comer. En este momento entra en la humanidad lo que se llama el pecado. Para nosotros solo puede significar una palabra vana, que bueno, pecado hoy es tan banal, hoy es tan banalizado que a nosotros hoy pecar es como, vamos, en pensamiento, nada más que en pensamiento, a levantarnos y hasta en nuestros sueños pecamos, por así decir, ¿no? ¿Por qué? Porque esa primera generación desobedeció a Dios y Dios les había dicho, cuidado, podéis comer de todos los árboles que hay en este huerto, menos del que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en vez de creer en lo que Dios les había dicho, Eva y Adán creyeron en la mentira del diablo. Y de ahí nacen lo que se llaman las religiones. Todas las religiones son fruto del diablo. Todas. Y me vas a decir, pero entonces tú de qué religión eres? De ninguna. Yo no soy de ninguna religión, yo soy de la verdad. Yo soy del que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy de él. De hecho, Jesucristo nunca dice de sí mismo que es una religión. Él dice que es el camino, la verdad y la vida. ¿Vale? Artículo definido. Piensen siempre en hecho. No hay otro camino, no hay otro Dios, hay solo un solo Dios. De hecho, en Isaías Dios mismo dice de sí mismo que él fuera de él no conoce a otro Dios. ¿Vale? Entonces hay un solo Dios, una sola verdad y un solo modo de que tu alma puede ser salva. Y esa es Jesucristo, no hay otra. ¿Vale? No hay otra puerta, dice en Juan 10 que eres la puerta. El que entra por mí tendrá vida eterna. Entonces la única puerta es Jesucristo. Obviamente es simbólico, ¿no? Jesús no es una puerta, es la puerta hablando de hacer una analogía para decir que Él es el camino hacia la salvación. Volvemos a Adán y Eva, que ahí mismo entró el pecado. Y vamos a leer en Romanos 5 y verso 12, que dice así, ¿no? Porque, por tanto, Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, porque Dios pidió cuenta a Adán, bueno, porque era el responsable. Eva pecó primero, pero el responsable era Adán, creado él primero. Entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, por eso morimos físicamente, y por eso envejecemos, porque Dios no había creado al ser humano para que pasase por la muerte, sino que tenga una vida de comunión con Él y que se multiplique, etcétera, etcétera. Pero la desobediencia vino y pasó lo siguiente. La muerte entró por eso, ¿no? Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Por qué es importante primero creer que eso fue así? Porque si tú no crees lo que está escrito en Génesis, además los 11 primeros capítulos de Génesis, te aconsejo que los leas, 11 primeros capítulos de Génesis, y hay que tomar todo eso de forma literal. No son símbolos, no, eso pasó sí o sí. Y eso tiene más o menos 6.000 años, ¿vale? No es como nos están
contando que millones de años y todo, no hay ninguna prueba. Sin embargo, tenemos las primeras civilizaciones en la Tierra, arqueológicamente, que remontan a 5.000 años. No hay más, no hay más que eso. Luego hay que mentir, evidentemente, para decir que antes de eso nosotros pues descendemos de una forma de simio. No hay ninguna prueba de eso. ¿Vale? Así que investiguen por vosotros mismos, ¿vale? No tomen todo lo que estoy diciendo a la letra, sino hagan como lo que yo he hecho, he investigado, ¿vale? Y he estudiado. ¿Por qué? Porque me interesa. Si realmente Dios dice que lo más importante para nosotros es nuestra alma y porque nos ama, entonces nosotros tenemos que no pensar en el partido del domingo, en lo que voy a comer cada día. Eso lo estamos haciendo todos los días y no hay que preocuparse de eso. Dios proveerá. Pero lo que sí tenemos que preocuparnos es qué pasa cuando yo me muero. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Esas son preguntas existenciales que la Biblia te da la respuesta a todo eso. Sin embargo, la evolución no. No. Para la evolución tú eres un disturbio. Además, eres un disturbio. Y quieren venderte que nosotros fuimos de menos a más. Y es todo lo contrario lo que hemos hecho. ¿Vale? Todo lo contrario. O sea, el hombre está haciendo a peor. Está yendo a peor. Cada generación es peor que la pasada. Entonces, por eso no coincide con lo que estamos viendo con nuestros ojos en la sociedad y cómo evoluciona la sociedad. La teoría de evolución no coincide con eso. Sin embargo, el relato bíblico sí, de todos modos. ¿Vale? Entonces, piensen bien que ¿por qué morimos? Bueno, porque está el pecado. ¿Quién nos creó? Un Dios que nos ama. Y este Dios que nos ama no quiere que nosotros vayamos al juicio final. ¿Vale? Como hay un juicio que viene, Dios hizo el plan perfecto. Es decir, que Él se hizo como uno de nosotros y hace 2000 años pagó por nuestros pecados, lo que está escrito aquí en Romanos 12, y ya nosotros solo tenemos que hacer dos cosas. Arrepentirnos, cuando la palabra dice arrepentirse en el caso de la salvación, no es, ay Señor, pues mira, me arrepiento. No. Es un arrepentimiento, es tener conciencia de que uno es pecador, de que delante de Dios uno es malo. ¿Por qué? Heredamos desde Adán y Eva de una naturaleza pecaminosa. No que uno desde bebé peca, pero en un momento dado vas a pecar, porque tu naturaleza que has heredado de Adán y Eva es pecadora. Entonces, en un momento dado vas a mentir, en un momento dado vas a robar algo, en un momento dado vas a hacer algo malo y vas a transgredir la ley de Dios. ¿Vale? Entonces, por eso es importante entender que uno tiene que arrepentirse. Y no lo estoy diciendo basándome en mi opinión, sino que siempre voy a tomar lo que la palabra de Dios dice. Vamos al Evangelio de Lucas. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento es tomar conciencia de que uno es pecador delante de Dios y que no puede ir a donde está Dios, ¿vale? Con ese cuerpo, con ese estado de conciencia, con ese estado de pecador, Dios no acepta a nadie a su presencia. Lucas 24, de memoria, Lucas 24, que Jesús acaba de resucitar, y verso 45 y en adelante, Lucas 24, 45, dice: entonces Jesús les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitará de entre los muertos al tercer día. Eso Jesús lo había dicho, lo había profetizado. Y bueno, los discípulos se miraban y dicen: ¿qué está diciendo? ¿No? Hasta parecía, hasta un momento dado, Pedro, el buen Pedro, que siempre iba de cabeza, ¿no? Coge Jesús aparte y dice: Señor, que no te ocurriese eso, ¿no? Y es el episodio famoso donde Jesús le dice a Pedro: va de retro, Satanás, atrás, o sea, retírate, ¿no?
Pero luego Jesús dice, entonces, que comprendieran las escrituras, dice, y les dijo, así está escrito. Entonces, ¿no? Que el Cristo padeciera y resucitará. Eso tenía que pasar. Eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿Vale? Eso no era algo que uno, wow, acaba de decidirlo, ¿no? Jesús. No. Todo eso estaba anunciado en las escrituras de los judíos, en el Antiguo Testamento, que el Mesías iba a venir. Lean Isaías 53, lean Salmos 22, lean Zacarías 12, 14, lean Miqueas 5, 2. Todos esos versículos, todos esos pasajes dicen que en un momento dado iba a venir el Mesías y cómo iba a venir y cómo iba a sufrir, pero que no iba a quedarse muerto, que iba a resucitar. Por eso dice, les está explicando las escrituras, todo eso fue anunciado. Dice entonces que resucitará al tercer día y que en su nombre, en el nombre de Jesús, ¿vale?, se predicará el arrepentimiento. Hay otra traducción que dice el evangelio del arrepentimiento, ¿vale?, para el perdón de los pecados a todas las naciones. En Mateo dice que Jesús da un mandamiento a todos los cristianos, no solo a sus apóstoles, sin embargo, a todos los cristianos, todos los que son cristianos, de predicar el evangelio desde Jerusalén, Samaria y a todos los confines de la tierra. Vale, entonces, comenzando desde Jerusalén, ahí dice, ¿no? Y dice, vosotros sois testigos de estas cosas, ¿no? Porque ellos testifican que vieron a Jesús, que lo vieron muerto, que lo vieron resucitado. Entonces tenemos esas pruebas visuales, tenemos testigos visuales que vieron a Jesús, comieron con él, estaban con él. Además, después de su resurrección, Jesús se quedó 40 días con los apóstoles, enseñándole muchas cosas, que luego en los Hechos de los Apóstoles y en el Nuevo Testamento, muchas de esas cosas son explicadas por Pablo, porque Pablo, repito, es el que más escribió 70% del Nuevo Testamento, ¿vale? Entonces, seguimos con lo que dijo Jesús. Es importante hablar del arrepentimiento, porque el arrepentimiento te lleva a saber quién eres realmente como ser humano. Eres un pecador delante de Dios. Es tu posición, ¿vale? Cuando llegas al arrepentimiento, normalmente se siente una tristeza. ¿Por qué? Porque te das cuenta. A mí me pasó eso. Yo puedo contar mi experiencia. Yo cuando experimenté eso sentí una tristeza profunda en mí porque me vi condenado, me vi yéndome al infierno, al juicio, a la condenación. Entonces, eso lo hace el Espíritu Santo. Te convence de que eres un pecador, ¿vale? Y a eso ha venido, ¿vale? El rol del Espíritu Santo, que es Dios también, ¿vale? No vamos a hablar de la Trinidad porque es un tema muy complicado, pero es bíblico, ¿vale? Dios es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene como rol, como papel de convencer a cada ser humano de que es un pecador. Ahora, tú lo aceptas eso o tú lo rechazas. Pero eso es cierto. En un momento dado de tu vida, como por ejemplo ese video, Dios te está llamando al arrepentimiento. Vale, vamos a leer un pasaje en Hechos 17, ¿vale? Hechos 17, verso 30, donde dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los seres humanos, todos, la palabra todos, está claro, ¿no? Todos, ¿vale? Sin excepción, en todas partes, todos y en todas partes. Que se arrepienten. Que se arrepientan. ¿Vale? Dios manda. No es una propuesta. No es, mira, si quieres, no. Es una obligación, es un mandamiento. Dios te llama a arrepentirte. ¿Vale?
Primero, arrepentirte quiere decir, entonces, como lo hemos visto, hacer como un 360 grados. Ya ibas caminando así, ya te das la vuelta, ¿vale? Y dices, wow, yo soy un pecador delante de Dios. Soy un transgresor de su ley y todos lo somos, ¿vale? Porque hemos visto, ¿no? Romanos 5:2, todos son pecadores. ¿Qué ha hecho el Señor para que nosotros pasemos de este estado de pecador a ser justificados? Muy sencillo, como lo he dicho. Hace 2000 años, Él aparece, nace en la persona de Jesucristo, ¿vale? Y hace 3 años y medio de ministerio, predicándole primero a los judíos, porque el pueblo de Dios, el pueblo terrenal de Dios, son los judíos, y eso nunca hay que olvidarlo, y eso no ha cambiado. No porque en momentos precisos de la historia Israel actúa mal, o puede ser que se olvida de Dios como lo ha hecho incontables veces en el Antiguo Testamento. Dios se olvida, no. Dios, por su nombre, por lo que Él es, fiel sobre todo, justo sobre todo, amoroso sobre todo, ¿vale? Por lo que es, Él no va a abandonar a su pueblo, nunca. Lo va a dejar ciego durante cierto tiempo, lo pasará por pruebas, lo hará pasar por juicio para purificarlo, pero no lo va a abandonar nunca, no lo va a desechar nunca, ¿vale? Y eso tenemos la prueba en Romanos 11, dice que al final, cuando todas las naciones estarán contra Israel, es cuando el Señor aparecerá y todo Israel será salvo, dice la palabra, ¿vale? Entonces no tengamos duda, si la Biblia nunca se ha equivocado hasta ahora en las profecías, nunca. Yo he estudiado 30 años, intenté además encontrar errores en la Biblia, no lo he hecho, que no lo he hecho. Si la Biblia nunca se equivocó en las profesiones, en las profecías, ¿por qué se va a equivocar esta vez? Entonces, es lo que dice Pablo, ¿vale? Contado por Lucas en Hechos, que Dios llama al arrepentimiento a todos los seres humanos, porque viene un juicio. Porque efectivamente lo está explicando. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los seres humanos en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, ¿vale? Dios es justo, nunca se equivoca, por medio de Jesucristo, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los seres humanos, a resucitarle de entre los muertos. ¿Cuál es la prueba? De que Jesús es el Hijo de Dios con H mayúscula y Dios el Hijo, es su resurrección. En el hecho de resucitar, Él vence la muerte, que es nuestro peor enemigo, resuelve lo que pasó en el jardín de Edén, vence las obras del diablo, ¿vale? Que él tenía como chantaje la muerte. Ajá, vas a morir, ¿no? Un día vas a morir, un día vas a morir y no sabías dónde ibas. Bueno, pues con la resurrección de Jesús, si crees, pues te vas con Dios. ¿Dónde quieres ir tú? ¿Al juicio eterno o con Dios? Yo sinceramente no hay que darle mil vueltas. Mi decisión hace 30 años ha sido con Dios. ¿Y cómo? Vamos a ver cómo, ¿no? Vamos a Romanos, otra vez, Romanos 10 y verso 10, ¿vale? Y así dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, ¿vale? Que, verso 9 anterior dice, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, ojo, Señor es kuros, es decir, Dios, amo, ¿vale? Y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte, admitir delante de Dios que tú eres un pecador, que tu estado, que Señor, he pecado contra ti, y aceptar el hecho de que Él ha pagado por tus pecados hace 2000 años. Y no se necesita más nada. En este momento el Señor dice que tú vas a ser bautizado del Espíritu Santo. Ojo, el que no ha hecho eso
El que, por ejemplo, es religioso, te voy a decir la diferencia. Un religioso es alguien que dice que él es suficientemente justo para ir al cielo, que se gana su salvación. Todas las religiones están predicando eso. La hindú, además que no es una religión, es una filosofía, es aún peor. La musulmana, que tiene más de 30 Coranes diferentes, ¿vale? Todos están predicando, todas, los mormones, los testigos de Jehová, todas las religiones, hasta unas que se dicen cristianas, ¿vale? Que hay que hacer algo para acompañar lo que Jesús ha hecho hace 2000 años. Mira, no podemos añadir nada. Cuando digo nada, es nada a lo que hizo Jesús en la cruz hace 2000 años. Sígueme en eso. Si Jesús te dice, por fe sois salvos y no por obra, ¿puede haber algo más claro que eso? Eres salvo por fe y por gracia y no por obra. ¿Por qué? Para que nadie se jacte. Eso lo ponen en Efesios 2:8, ¿vale? Sois salvos por gracia y es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, no se gana, no se compra con dinero, no se gana con hacer buenas cosas, ¿vale? La salvación es un hecho que Dios te regala, es algo que Dios te regala por fe y solo por fe en Jesucristo. Lo que hemos leído ahora, si confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Señor, si crees que murió por tus pecados y resucitó el tercer día. Esa es la buena noticia. Y eso, dice Pablo, esas palabras que acabo de decirte, es el Evangelio, la buena noticia, y es poder, dice, para salvación. En Romanos 1, dice, el Evangelio es poder para salvación. Y cada ser humano es equipado. Cada ser humano, tú que estás escuchando ahora, estás equipado. Es decir, que Dios decidió salvar a las personas por este medio, por el medio de predicar su buena noticia, ¿vale? Y es muy sencillo. Bueno, para ti puede ser, es tan fácil, es tan sencillo para ir al cielo, sí, pero es algo sobrenatural también, porque no es algo intelectual, porque el Espíritu Santo entra en ti una vez que has hecho eso. Vamos a ver cuándo ocurre eso. Vale, vamos a Efesios, la carta que escribe Pablo a los Efesios, y vamos a Efesios capítulo 1, verso 12, verso 13, y dice así. En él también vosotros, en él Jesucristo, ¿vale? En Jesucristo también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, está hablando a los gentiles, a los paganos, ¿vale? Que escucharon el mensaje, porque primero el mensaje fue predicado ¿a quién? A los judíos, ¿vale? Y Pablo pasa de nosotros, él se consideraba como judío y aceptó a Jesucristo, ¿vale? Como Dios y Salvador, y ahora le dice, vosotros, los paganos, los gentiles, que después de escuchar el mensaje de la verdad, otra vez, ¿quién dijo yo soy la verdad? Jesús, ¿vale? El mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Más claro no puede ser. ¿Qué pasó después de haber escuchado el mensaje de la salvación? Y habiendo creído, entonces escucharon y creyeron, ¿vale? Eso también embarca el arrepentimiento, ¿vale? No que siempre, en cada vez que vas a ver el evangelio, te va a poner arrepiéntete y cree. Pero en muchos otros sitios hemos visto el evangelio del arrepentimiento. Hay que leer el evangelio en todos sus puntos, en Mateo, en Lucas, en Juan, y así tienes todo el evangelio, que es solo uno, es el mismo mensaje. Arrepiéntete y cree, ¿vale? Y ahí dice, habiendo creído, ¿qué ocurrió cuando creyeron? Ahí pone, fuisteis sellados. Es como si has recibido un sello invisible, pero sí que está en ti, ¿vale? Un sello invisible. Fuisteis, dice, sellados en Jesucristo con el Espíritu Santo de la promesa. Dios había prometido
a los apóstoles, mira, quédense después de mi muerte, quédense en un aposento alto y ahí oren y esperen la venida del Espíritu Santo. Todo cristiano que haya experimentado eso es salvo. No necesitas más nada. ¿Por qué? Una vez más, Efesios 2, para que no seamos tercos y no prediquemos algo que no es cierto. No necesitas ninguna prueba, como lo dicen muchos. No, es que las pruebas de que tú hayas nacido de nuevo son esas. No. Es creer y fijar tus ojos en lo que ha hecho Jesús en la cruz. Porque si pierdes de vista a Jesús y empiezas a ver lo que tú haces, ya ahí tú eres un pecador con el Espíritu Santo que vive en ti, pero tienes todavía una parte carnal en ti y muchas veces te vas a seguir equivocándote. Por eso, tu mirada siempre en lo que has hecho Jesús y no lo olvides nunca. Todos hemos fallado y todos seguiremos pecando después de ser cristianos, pero ahora tenemos al Espíritu Santo que poco a poco nos está santificando. ¿Vale? Poco a poco nos está santificando y eso es poco a poco, ¿vale? Dice la palabra de Dios que el que ha nacido de nuevo tiene como frutos, la santificación. Y tú, a pesar de luchar contra muchos pecados, tienes el Espíritu Santo que te está santificando. Y eso no viene de tu carne, de tu antiguo tú, ¿vale? Que todavía está ahí, pero que tú tienes que poner en primero la nueva naturaleza que Dios te dio al nacer de nuevo, al ser bautizado del Espíritu Santo. Y esa es la naturaleza que Dios tomará en cuenta, ¿vale? Que Dios toma en cuenta. Ahora tú, cuando estás revestido del Espíritu Santo, ya Dios no te ve como el pecador. La carne fue clavada en la cruz hace 2000 años. Todo está juzgado. Entonces no mires, o sea, no te enfoques en tus fallos, quiero decir, porque todos los vamos a tener. Pero lo más importante, cree en lo que dice en la palabra. Cree lo que dice la palabra, porque la palabra es Jesús hablando, es la palabra andante, ¿vale? Y viva. Dice, Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvados. Pasado. Es decir, y eso no va a cambiar. Tu salvación, Dios no te la va a tomar de nuevo. Una vez que te la da, es para eternidad. Dice, todo aquel que cree tiene vida eterna. No es por un ratito, es eterno. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Es un regalo. Muchos aquí tergiversan, ¿no? Y dicen, ves, tú has creído porque Dios te puso esta fe en ti. Obviamente que la fe, ¿vale? La fe que podemos tener, la fe equipada que está en nosotros, es de Dios, evidentemente, pero no es que Dios te ha forzado o preliminarmente te ha dicho, mira, este sí y este no, a este le voy a dar mi espíritu y a este no. No, es que tú estás capacitado para decidir, porque Dios te puso esa fe en ti y está en todos los seres humanos. Lo que pasa es que muchos rechazan la buena noticia. ¿Vale? Y rechazan la obra del Espíritu Santo diciéndote, mira, arrepiéntete, es hoy. El día de salvación siempre es hoy. Ahora, si estás escuchando, ahora. Mira, no escuches el video hasta el final, arrepiéntete y cree, ¿vale? Es lo más importante. Pero entendemos, ¿no? Es un don de Dios, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ah, mira, yo voy al cielo porque Dios a mí no me puede perder, ¿no? Yo soy más que... No. Eso no es así, ¿vale? Dios predica el Evangelio a todos, y no todos lo aceptan, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos, ¿vale? No entiende del favoritismo, sino que la salvación es para todos. Ahora, tú, como hay muchos versículos que dicen, por ejemplo, que los judíos siempre rechazaban al Espíritu Santo. Entonces tú puedes rechazar al Espíritu Santo, ¿vale? No existe tal cosa que la gracia que no se puede rechazar, ¿no? La gracia irrechazable. Es que Dios dice, mira, este lo voy a salvar, este lo mando al infierno. No, eso no es cierto. Y
Haré un video específicamente hablando de esa enseñanza que es falsa, totalmente falsa. Entonces, recordemos que el nuevo nacimiento es obligatorio, ¿vale? Y Juan 3, hay un diálogo en Juan 3, verso 1, entre una persona que se llamaba Nicodemo y Jesús. Y dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, que tenía una posición alta. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Otra palabra para señales, milagros. Jesús hacía muchos milagros. Que tú haces si Dios no está con él. O sea, él le dice, afirma una cosa, Nicodemo, y no le hace una pregunta a Jesús, pero Jesús le va a hacer una respuesta a una pregunta que Nicodemo no lo ha hecho. Y quizás Jesús leyó en sus pensamientos, porque el único capaz de hacerlo es él. ¿Vale? Entonces le dice, respondiendo Jesús, dice la palabra respondiendo Jesús, y no era una pregunta. Respondiendo Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy sencillo, ¿eh? Si no has nacido de nuevo, aquí que dice, porque Nicodemo pensaba que guardando la ley de Moisés uno podría ir al cielo. Pues aquí Jesús dice, mira, olvídate, si no naces de nuevo, no puedes ver mi reino, verlo, ver la entrada, no puedes, ¿vale? Y Nicodemo, no entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Él hablaba del nacimiento carnal, de la unión de papá y mamá, ¿vale? Que desgraciadamente esa unión nacen hijos con naturaleza pecaminosa, lo hemos visto desde Adán y Eva, ¿vale? Y Jesús no estaba hablando de ese nacimiento. Entonces dice, ¿acaso puede entrar una segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, evidentemente que no. Vale. Jesús respondió, esta vez le hace una pregunta, Nicodemo, y Jesús le responde, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hemos visto en Efesios que cuando tú te arrepentiste y creíste, eres sellado con el Espíritu Santo. Es lo que está hablando aquí, de agua y del Espíritu, porque por la palabra, que es muchas veces simbolizada por el agua, pues tú escuchas el Evangelio, te arrepientes y aceptas. Vale, entonces se está tratando de eso. Nicodemo, vamos a verlo más tarde en la Escritura, nació de nuevo. Aceptó al Señor Jesús como Dios y Salvador. Se arrepintió, seguro. Vale, porque lo hemos visto luego en la Escritura. Entonces podemos decir que la primera prédica de Jesús a un fariseo que era judío, ¿vale? Y que es una de las primeras, si no quizás la primera conversión. Pero el Espíritu Santo todavía no se recibía mientras Jesús no había muerto y resucitado, porque la venida del Espíritu Santo es después de la resurrección de Jesús en Pentecostés, ¿vale? Pero sí, él ya había creído, porque el Señor le explicó ahí. Entonces quizás al final de este diálogo él se va sin entenderlo, pero después cuando ve que el Señor muere y resucita, seguro que sí, ¿vale? Porque vemos pasajes en la Biblia que está con José de Arimatea buscando el cuerpo de Jesús, etc., ¿vale? Entonces, Jesús, además le dice, verso 6, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Ves? Diferencia los dos nacimientos, el nacimiento de la unión de papá y mamá y el nacimiento espiritual, la naturaleza que Dios te da al creer, ¿vale? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel, dice, y no entiendes esas cosas. ¿Y cómo es eso? Dice, ¿no? El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es misterioso, es sobrenatural, porque es una obra de Dios. Además, leemos en Juan 1 la importancia,
¿vale? De hacer la diferencia entre creación de Dios, que todos los seres humanos somos su creación, y ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es algo que Dios te otorga a través del Evangelio. Si tú aceptas su Evangelio, tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios y ahí sí cristiano, te puedes llamar cristiano. Vale. Juan capítulo 1 dice, verso 12, dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y ojo, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es decir, que este nacimiento es sobrenatural, algo que no tiene nada que ver con el nacimiento de la unión de papá y mamá, ¿vale? Entonces, hemos entendido dos cosas. ¿Cómo es tu estado natural? Tu estado natural es pecador, ¿vale? Ese es tu estado natural. ¿A qué te vuelves cuando tú te arrepientes y aceptas el plan de salvación de Dios? En posición y para siempre eres salvo. Tú no necesitas hacer nada después de eso para mantener tu salvación. ¿Para qué vamos a mantener nosotros si somos pecadores de naturaleza? ¿Vale? Entonces, piensa en esas cosas. Y si hoy estás escuchando ese video y te llama la atención, por favor, no creas todo lo que yo he dicho, sino que investiga por ti mismo y sobre todo, analiza la Biblia, lee la Biblia, ¿vale? Y créela, porque es realmente la palabra de Dios, ¿vale? En idioma inglés os recomiendo al pastor Ralph Yankee hablando del Evangelio, que es muy bueno, lo hace de forma muy didáctica, muy fácil de entender. Espero que este video te haya aportado información y sobre todo claridad sobre cómo uno puede ser salvo y llamarse cristiano. ¿Qué significa realmente llamarse cristiano? Pues es pasar del estado de la muerte eterna a la vida eterna, de pasar del estado de pecador a ser hijo de Dios. ¿Vale? Entonces, evidentemente, el que no tiene el Espíritu Santo no es hijo de Dios. No te engañes. ¿Vale? Lo dice claramente en Romanos 8, creo que 9 o 10, dice, el que no tiene el Espíritu de Dios no le pertenece a Cristo. ¿Vale? Así que no te engañes. Tienes que pasar por el nuevo nacimiento. Terminamos hasta aquí hoy, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los que escucharon. Vamos a terminar con una oración para los que son cristianos, recordar esas cosas y predicarlas a otros, ¿vale? Que nosotros, estando salvos, no teméis, no porque has hecho cosas malas en tu vida que Dios te va a quitar la salvación, sino que sigue la mirada en Jesús. Porque si estás mirando lo que estás haciendo, obviamente te vas a decepcionar muchas veces. Así que vivimos por el Espíritu y no por la carne. Vivid por el Espíritu, dice Pablo a los Gálatas, y no van a dar lugar a las cosas de la carne. Es difícil, hermanos. Pero oye, Cristo lo ha hecho todo en la cruz y Él sabe en qué cuerpo vivimos. Hasta Pablo tenía lucha contra su carne y dice que todo lo que hacía de mal lo hacía el pecado que moraba en él. ¿Somos más que Pablo? No somos más que Pablo, ¿vale? Entonces piensen en eso, hermanos, de no predicar cosas, de no ser fariseos, de no ser legalistas, ¿vale? Sino de aplicar el amor que Dios puso en nosotros, porque nos puso un paquete que tiene un poder infinito en lo que se trata de amor, de servirnos los unos a los otros, de amarnos, ¿vale? Esa es la marca del cristiano. La ley de Cristo la veremos, ¿vale? Porque Cristo vino con su ley, ¿vale? La ley de Cristo, pues se basa en dos cosas. Amarás a tu Dios más que a todo, con todo tu ser, tu corazón y tu mente. Y el segundo mandamiento, cuando le pregunta a Jesús, dice que es parecido al primero. Amar a tu prójimo como a ti mismo.
¿vale? Entonces son los 2 mandamientos que resumen además todos los mandamientos que están en la misma palabra, ¿vale? Pero nosotros ya somos bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. Y a los que no han creído, quizás no han entendido todo, ¿vale? O los que ven este video y que todavía no son creyentes, quizás no han entendido todo, pero creo que lo más importante es arrepentirse y creer que Jesús ha muerto por tus pecados y el tercer día resucitó y así serás salvo, como dice la Escritura. Gracias amigos, gracias a todos y termino con una oración. Gracias Señor por todos los que vieron ese video, Señor. Bendice a los que no creen, Señor. Que tu palabra, Señor, se ancla en ellos, Padre. Que tu espíritu les convence de que son pecadores, Señor, como yo, como todos, Señor. Todos lo somos. Y por favor, Señor, que haya personas, escríbenmelo en los comentarios si han llegado a los pies de Cristo para gloria del Señor mismo, ¿vale? Porque yo solo soy un instrumento. Y gracias, Señor, por usarme si tú quieres, Señor. Y también por mis hermanos, bendícelos a todos, Señor. Y te doy la gracia por inspirarme, por seguir, Señor, haciendo cosas para ti, Señor, aquí en la tierra, mientras estemos aquí. Te doy la gracia y oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios os bendiga.